Buenos días, vamos a resolver este problema de examen de química de PCE de septiembre de 2021. Muy bien, en este problema nos dice que al calentar trióxido de azufre a 600 grados, en un recipiente cerrado se obtiene una mezcla en equilibrio que contiene 0,0106 moles partido litro de trióxido de azufre, 0,033 moles por litro de dióxido de azufre y 0,0016 moles por litro de oxígeno. Entonces, el primer apartado lo que nos dicen es que formulemos la reacción ajustada. Entonces, la reacción la tenemos aquí ya escrita, ¿vale? Tenemos que como el dióxido de azufre le falta un oxígeno respecto al trióxido de azufre, entonces tendrá que estar en el otro lado de la reacción como producto junto con el oxígeno. Entonces vemos que se trata de una reacción de descomposición, ¿vale? Tenemos que el trióxido de azufre se descompone, se disocia en dióxido de azufre más oxígeno. Bien, aquí lo que nos faltaría sería ajustar la reacción, porque como vemos el azufre sí que está ajustado, ya que tenemos uno a la parte de los reactivos y otro en la parte de los productos, pero tenemos que el oxígeno no. Tenemos que en la parte de los reactivos el oxígeno tenemos 3 y en la parte de los productos de oxígeno tenemos 2 y 2, 4 en total, ¿vale? Entonces tenemos que ajustar el oxígeno. Podemos ajustarlo de varias formas, pero una de las más fáciles sería poniendo simplemente un medio aquí, ¿vale? De esa manera tendríamos 3 a este lado, y este lado tendríamos 2 más 2 por un medio, como 2 más 2 por un medio es igual a 2 más 2 por un medio es 1, más 1 que es igual a 3, entonces tenemos el mismo número de oxígenos a un lado y a otro. Vale. ¿Qué otra manera hay de ajustar esta reacción? Vale, la otra manera sería poniendo, en lugar de un medio aquí, sería poniendo aquí un 2 y aquí un 2. ¿Vale? También es correcta esa manera, de esa forma tendremos aquí 2 por 3, 6 y este lado tendremos 2 por 2, 4 más 2, 6. ¿De acuerdo? Pero para resolver este ejercicio nosotros vamos a dejarlo como aquí un medio. ¿Vale? Esto será importante luego para calcular la KC y la KP, que sí que dependerá del ajuste que hayamos realizado. ¿De acuerdo? Luego explicaremos eso cómo variaría. Muy bien. El apartado B nos dice que calculemos la Kc y la Kp, que son la constante de equilibrio con las concentraciones, por eso la C, y la constante de equilibrio con las presiones parciales. ¿De acuerdo? Tenemos que la fórmula de la Kc nos dice lo siguiente, es, en este caso, las concentraciones de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico y divididas entre las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Para nuestra reacción tenemos que esto sería la concentración de oxígeno elevado a un medio por la concentración de SO2 elevado a 1, porque tenemos que el coeficiente estequiométrico aquí es de 1, ¿vale? Estas son las concentraciones, como es la constante de equilibrio, esto tienen que ser las concentraciones en el equilibrio, ¿vale? Y dividido entre las concentraciones de las especies de los reactivos, ¿vale? Que sería el SO3, elevado a 1, porque también tenemos que de coeficiente estequiométrico 1. Bien, tenemos que aquí en el enunciado nos da las concentraciones precisamente de equilibrio, nos dice, se obtiene una mezcla en equilibrio que contiene, y estos son datos de concentración, ¿vale? Nos dice que de SO3 tenemos 0,0106 molar, ¿vale? De SO2 en el equilibrio tenemos 0,033 molar. Estoy diciendo molar, pero molar es equivalente a decir mol partido litro, ¿vale? Que es como lo pone aquí en el enunciado, pero pues digo molar por decirlo más rápido. Y luego la concentración de O2 en el equilibrio sería 0,0016 molar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir ya los datos que nos dan en el enunciado. Entonces tendremos que poner pues 0,0016 elevado a un medio por 0,033 dividido entre 0,0106. Esto es un 0. ¿Vale? Y esto, si lo hacéis con la calculadora, daría aproximadamente 0,1245.
45. Y esto sería la solución a la primera parte del apartado B, que sería obtener Kc. Bien, y para obtener Kp, ¿qué hacemos? Ya sabemos que la Kp sería la constante de equilibrio, pero con presiones parciales. ¿De acuerdo? Pero tenemos una formulita que nos relaciona la Kp con la Kc de manera que no tenemos que calcular con las presiones parciales. ¿De acuerdo? De hecho, con este ejercicio no podríamos hacerlo. Pero hay una fórmula que nos relaciona muy sencilla si hemos obtenido la Kc, en la que la Kp nos dice que es la Kc multiplicada por RT elevado a la diferencia de moles gaseosos. Esto ya lo hemos explicado bastante en otros vídeos, ¿vale? Pero la diferencia de moles gaseosos, incremento de n, sería la resta, ¿vale? La diferencia entre el número de moles, ¿vale? Vamos a poner aquí el número de moles gaseosos de los productos menos el número de moles gaseosos de los reactivos, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que hacer con los coeficientes estequiométricos que hemos obtenido en el ajuste, ¿vale? Este y este. Tenemos que incremento de n, en nuestro caso, sería en la parte de los productos tendríamos un medio de mol gaseoso de oxígeno. Fijaos que tenemos que fijarnos aquí en que sea gaseoso, ¿vale? Si una de estas especies fuera sólido o líquido, pues no habría que tenerlo en cuenta en esta suma, ¿vale? Y luego sumamos 1 del dióxido de azufre, ¿de acuerdo? Y luego hay que restarle la de los reactivos. En los reactivos tenemos también 1 del trióxido de azufre. Entonces habría que restarle 1 y esto nos daría un medio. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, esta ecuación se nos quedaría como Kp es igual al valor que nos ha dado la Kc, ¿vale? El anterior, multiplicado por RT elevado a un medio, ¿vale? Entonces vamos a sustituir ya con los datos del ejercicio. Aquí antes hay que tener en cuenta qué valor nos dicen para la temperatura, ¿vale? Tenemos por un lado que la R sería la constante de los gases ideales, que es esta que nos dan aquí, ¿vale? Que sería 0,082. Y para la T vamos a tener que nos dicen que son 600 grados centígrados, ¿vale? En el enunciado nos lo dicen aquí, pero hay que ponerla en Kelvin, ya lo sabéis. Entonces eso sería sumarle 273. Si sumamos a 600, 273, esto nos daría 873 Kelvin. Ya podemos sustituir aquí, que sería poniendo el valor de la Kc, que es 0,1245 por 0,082 por 873 elevado a un medio. ¿Vale? Y si eso lo ponéis en la calculadora, daría aproximadamente 1,054, que es el valor de la Kp. ¿De acuerdo? Muy bien. Os he dicho al principio del ejercicio que esto va a cambiar en función de si hacemos otro ajuste. ¿Vale? Si hacemos el ajuste, como os he dicho antes, en el cual ponemos, en lugar de un medio en el oxígeno, ponemos un 2 aquí y otro 2 aquí, ¿vale? Entonces las constantes, la Kc y la Kp, nos darán diferentes. De hecho, nos dan justamente al cuadrado de las que nos dan aquí. Es decir, si hubiéramos hecho este ajuste, la Kc nos daría, voy a ponerlo aquí simplemente para tenerlo en cuenta por si lo habéis hecho de otra manera. La Kc daría 0,055 y la Kp también sería al cuadrado y daría 1,11. Pero igualmente, si lo habéis, si habéis ajustado la reacción como lo he puesto yo al principio, es decir, poniendo simplemente un medio en el oxígeno, que es la forma más fácil de realizarlo, entonces la solución os tendría que dar para la Kc 0,1245 y para la Kp 1,054 aproximadamente. Muy bien, y esto sería el apartado B, vamos a pasar al apartado C. Bien, el apartado C nos pide, nos pregunta qué efecto producirá un aumento de la presión total sobre este equilibrio que tenemos aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es aplicar las reglas de Le Chatelier. Las reglas de Le Chatelier nos dicen que si aumenta la presión sobre el equilibrio se desplazará hacia el lado que tenga menos moles gaseosos, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos que en este lado de la reacción tenemos, como hemos visto antes, un mol gaseoso y a este otro lado de la reacción tenemos un medio más 1, es decir, 1 más un medio sería
3 medios, 1,5 moles gaseosos, si aumenta la presión, entonces el equilibrio se desplazará hacia donde haya menos moles gaseosos con tal de disminuir ese aumento de presión, ¿vale? Entonces se desplazará hacia la izquierda el equilibrio, ¿de acuerdo? Y esto sería la respuesta al apartado C. Muy bien, pues eso es todo, espero que lo hayáis entendido bien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.